can't take the sky from me. Cuanto más tiempo quedamos, pero para vosotros. ¿Todo el mundo tiene copia? ¿Os habéis puesto de acuerdo en venir absolutamente todo el mismo día? Porque había hecho copia para cada uno de los que estabais matriculados y una copia hecha para mí. Ya han sobrado. Bien, todos sabemos que los que no han venido. Así que nada, bienvenidos a este seminario de música de película. Y como os dije, el orden lo he hecho aleatoriamente. Así que los primeros que salir va a ser el grupo 11. Una cosa que os pido en nombre de vosotros mismos, que mientras esté un grupo haciendo la presentación, los demás, pues estéis lo más callados posible, ¿vale? Porque si os ponéis a hablar encima... Vamos, yo llevo años de experiencia aquí, tengo muchas tablas, ellos no, de manera que si encima que tienen que expresar algo, vosotros no le dejáis, pues resulta muy incómodo. ¿Vale? Así que como vaya a pasar todos por aquí, pues se acuerdan. Bueno, grupo 11, vamos a ver. Buenas tardes a todos. Y vamos a poner un trozo de la película de Crepúsculo. Aquí no ha pasado. Porque el chaval, pues para salvar a la muchacha esta, pues una furgoneta venía muy rápido y pues, se ha puesto delante y ha cogido una mano por la parada ahí. Pues ya imaginaron por fuerte que tiene que estar el chaval pues, para pararlo. Y el error de esta película, a ver, nosotros hemos supuesto que la furgoneta podría llevar una velocidad media de 45 km por hora, que serían 12 segundos y medio, 12 metros y medio por segundo. Su aceleración también la hemos calculado y hemos dicho que sería 12 metros y medio por segundo al cuadrado. Luego hemos aplicado la segunda ley de Newton, que es que fuerza es igual a masa por aceleración, suponiendo que el peso de la furgoneta podían ser aproximadamente 3.500 kilos. Y nos ha salido que la fuerza que debería ejercer las dos serían 43.750 newton, lo cual ya es imposible porque eso una persona no podría ejercerlo. Y también hemos aplicado la tercera ley de Newton, el principio de aceleración, que es que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, de ese otro recibe la misma fuerza pero en sentido opuesto, por lo que se supone que el actor debería seguir disparado y en la película ni siquiera se muere. Buenas, mi compañero Juan Carlos y yo vamos a explicar una encima sobre la película de Oliver y Benji.
contrario con el balón, pues hemos supuesto que va a una velocidad de 21,6 km por hora, pasado a metros por segundo, pues es 6 metros por segundo. Esa velocidad la hemos tomado como la velocidad media que recorre cada jugador con cada jugador de fútbol normal con el balón. Y bueno, también sabemos que recorre 5 metros en 5 segundos, como hemos visto también en el vídeo. Lo que pasa es que la distancia que hay desde el jugador hacia el campo opuesto es de 8 metros. Hemos mirado también las valores reales de un campo de fútbol y por eso hemos supuesto que se encuentra a una distancia de 8 metros. Como el jugador contrario lo intercepta y le quita el balón, pues recorre solo 5 metros en 5 segundos. Pues para esto hemos utilizado la ecuación del desplazamiento que relaciona lo que es el tiempo y la velocidad, y haciendo el cálculo con las medidas que ha dicho mi compañero Alma, pues nos ha salido que recorre 30 metros. Por lo que si el jugador, si en verdad recorriera esa distancia, pues se colaría al campo, no tiene campo suficiente. O sea que, como podéis ver, pues la razón física está que el tío, si de verdad recorriera 30 metros, pues se saldría del campo, y ya hemos tomado que eran 5 segundos a 5 metros, o sea que es imposible. Y pues, ¿alguna pregunta? Hora de empezar la nominación. Este es el grupo número 11. Pórtalo bien. A lo que han dicho vuestros compañeros, el estadio de Oliver Livenji tiene un problema, es que es prácticamente infinito. Lo que habéis dado cuenta es tan grande que se nota la curvatura de la tierra. Un gran trabajo, Peter. Has tenido un 98% de éxito. ¿Un 98? ¡El Spider-Man! La última película, sin contar la que se estrenó hace unos días de Spider-Man, la de Homecoming, en la que sale Spider-Man intentando salvar un barco, un Carcabria, que es un barco que lleva un coche súper grande, y aquí va a ser mi compañera a explicar la situación. Bueno, teniendo en cuenta el peso del barco, unas 500 toneladas, y sumándole el peso de los coches, pues, bueno, y eso dividiéndolo entre dos, ya que el barco se parte a la mitad, tenemos un total de 330 toneladas, que pasándolo a Newton sería unos 3.234.000 Newton, que tendría que aguantar el Spider-Man 3.234.000 en un brazo y los otros en el otro brazo. Entonces, pues como podéis imaginar, eso es completamente imposible. De hecho, cuando se sentenciaba a la gente a muerte, se usaba ese método que era
mantener a la persona quieta y con unos caballos que pueden llegar a pesar 1000 kilos y ejercer una fuerza de 4.000 a 9.000 newtons, lo descuartizan completamente, entonces no tiene ningún sentido. Salario de paracaídas. Caer desde esta altura podría ser mortal. ¿Por qué no se rompe? Desvío inmediato de mis sentimientos. Toma más impulso. Policía de guardia de superficie, identifíquese. Regrese al vuelo de inmediato. Regrese al vuelo de inmediato. ¡Regrese al vuelo, coordinando el fuego! ¡En tu última oportunidad! Bueno, lo primero, esta es latinoamericana porque en castellano no cometen el mismo error en el doblaje, pero si os dais cuenta cuando dice la mujer, la asistenta, dice es cristal blindado de 10 centímetros, lo cual es una bestialidad, porque como aquí os pongo, hay 9 niveles de cristal blindado. El nivel 1 es de 25 milímetros y resiste ya varias balas de 9 milímetros y eso. Y el máximo nivel, bueno, el nivel 8, que es el último que podéis encontrar en la resistencia en kilogramos fuerza, es 72 milímetros. Y el más grande es de 80 milímetros, que son 8 centímetros. El de 72 milímetros aguanta un máximo de unos 3.400 newton a 4.200. Con lo cual, nivel 9 de 80, que ya resiste unas cuantas balas de AP, que son Armor Penetration, en 10 centímetros es una cosa, una bestialidad. Y entonces, si tenemos en cuenta la masa de Spiderman, unos 70 kilogramos aproximadamente, y una aceleración de, pongamos, 20 metros por segundo, la fuerza máxima que podría haber con esas datos conseguido serían 1.400 newton, lo cual no da ni de lejos para romper un cristal blindado de 10 centímetros de grosor. Es que es literalmente imposible. Eso mismo. Y para bajar por tan mal gusto, al final un trozo más de un trozo de Piratas del Caribe, la trata de El fin del mundo, en el cual es buena física relativa porque no sabemos la potencia del arma ni la altura ni el peso del hombre, pero supongamos que el arma era suficientemente fuerte como para tirar el hombre para atrás. Va a dar un ejemplo de relativo con la física. Y ya. El grupo 16. Venga, siguiente grupo, el 9. A ver, un momento. ¿Habéis hecho una porra y no me habéis avisado? Nosotros somos Mari, Blanca, Celia, Pablo y Maga y os vamos a presentar de una película que se llama Super López,
que todavía no ha salido en el cine, por eso hemos cogido las escenas del tráiler, pues se va a ir así algo raro. Y os vamos a explicar una colisión inelástica y una caída libre. ¿Pero qué hace? ¡No lo sé! Bueno, pues una colisión es un choque entre dos cuerpos que al menos uno tiene que estar en movimiento, donde se intercambia velocidad y momentos lineales. Como hemos podido ver en esta escena, después del choque, que el hombre y el metro quedan completamente unidos, yendo ambos a la misma dirección de sentido y con la misma velocidad. Que la velocidad sería la suma que llevaban ambos cuerpos antes del choque, pero en este caso sería solamente la velocidad del metro, ya que el hombre se encuentra en el curso. Dadas estas posiciones, podemos deducir que nos encontramos en un choque inelástico, porque por definición un choque inelástico pierde cierta energía cinética, pero se conserva el momento lineal del sistema. Además, las colisiones de grandes dimensiones son mejores de mucho. Pues en este caso se consideran dos partículas, una de ellas sería el tren con una velocidad inicial de 19,44 metros por segundo y una masa de 169.000 kilogramos, y luego el hombre que tendría una velocidad inicial de 0 kilómetros, porque sería 50 kilos, y una masa de 78 kilogramos. Dando lugar a un choque frontal entre el tren y el hombre. Estos se mantienen unidos y llegan a una velocidad común que se calcula de la siguiente forma. Se calcula, pero con esa fórmula que sería la masa del tren por la velocidad del tren más la masa del hombre por la velocidad del hombre, que sería igual a la masa del tren por la velocidad común entre los dos más la masa del hombre por la velocidad común entre los dos, totalizamos y ya despejamos para calcular. Ya vemos que tras el choque la velocidad inicial del tren era 19,44 metros por segundo, y como la masa del hombre era mucho menor que la del tren, en principio esa velocidad no debería variar tanto, sobre todo si es un choque inelástico. Entonces podemos ver que al final la velocidad varía muy poco, entonces se demuestra que más o menos lo está haciendo bien la película. La caída libre se conoce como el movimiento de un cuerpo bajo la exclusiva de un campo gravitatorio. Entonces, como vemos, la caída libre que no hemos podido ver es como el protagonista baja desde allí hasta Monsanto. Bueno, la caída libre que la ecuación la hemos cogido de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde podemos ver que la aceleración es la misma que la gravedad, porque está alrededor de un campo gravitatorio. El tiempo lo hemos hecho con un cronómetro a tiempo real y, como vemos, el sistema de referencia es de donde sale el hombre, desde allí arriba. Entonces, desde ahí podemos ver que la velocidad inicial y que la posición es cero. Entonces, con todos esos cálculos lo podemos sustituir en la ecuación, donde podemos ver la posición final, que son de 8,9 metros, que es lo que sale. Con esa ecuación. Podemos ver que su posición es 8,9 metros. Bueno, y ya haciendo realmente proporciones, más o menos tenemos que una puerta mide entre 1,8 y 1,9 metros. Lo que podemos ver es que poniendo, por ejemplo, a través de la puerta y midiendo la torre, vemos que realmente la altura saldría como más o menos de unos 10 metros, 11 metros. Entonces, realmente no se ve todo bien, pero vale para la película. ¿Pero pongo el vídeo cortado? Sí, lo tiene ahí. Sí. Hay que ser mediocre. Doña
Este era el grupo 9. Y a continuación sale el grupo 3. Por cierto, por si os interesa, acabo de ver que hemos hecho aquí un análisis de la película Super López y me acaba de llegar esto de la cuenta de Super López, la película. Buenas, vamos a presentar nuestro proyecto de física de películas, en el que vamos a explicar películas como Men in Black 3, Django desencadenado y El Señor de los Anillos. Primero vamos a empezar con la de Django desencadenado y ya vamos viendo. Would you tell Miss Long goodbye? And what now? I said tell Miss Long goodbye. Bye, Miss Laura. Bueno, en esta escena podemos ver cómo el protagonista dispara a una mujer que sale despedida a una dirección diferente a la que está disparada la bala. Pero entonces tenemos que suponer que hay una fuerza. Lo que haremos es suponer que la bala ha sido un trayectoria curva y que el cuerpo de la mujer es resistente y en vez de que la bala haya atravesado el cuerpo, pues la ha arrastrado como si fuera una propietaria de la bala. Bueno, pues aquí va a dejar lo de la pistola y lo único importante son la estación que vamos a utilizar por instancia, el radio que vamos a utilizar para calcular la superficie, la masa de la bala para poder calcular la fuerza y la velocidad máxima del proyectil que se va a hacer cálculo. Pues lo primero, la fuerza máxima del revólver, utilizando la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos sale que su aceleración máxima es de 297.608,70 metros por segundo al cuadrado, y al multiplicarlo por la masa de la bala, nos salen 2.976,09 newtons. Esta es la fuerza que tendría la pistola normal, pero en la película, al salir una mujer disparada, pues tiene muchísimo fuerza. Entonces vamos a presentar ahora las suposiciones que hemos hecho. Lo primero, para hacer la suposición de que la mujer sale desplazada volando, hemos calculado que, bueno, hemos buscado en internet que la velocidad del viento con la que la mujer, una persona se mueve, es de 140 km/h. Y que por tanto, al tener que ser mayor a esta velocidad, hemos supuesto que es de 175 km/h, que se queda aproximadamente en unos 50 metros por segundo. Esa velocidad se aplica en todo el área del cuerpo de la persona, que buscando en la Wikipedia nos sale que es de 1,7 metros cuadrados, que tiene que estar por aquí arriba, 1,7 metros cuadrados. Y entonces, por regla de 3, suponemos que si el área y esa velocidad arrastra a una persona, el área de la bala, que vamos a calcular aquí, que sería con el calibre, pues cuánto tendría que ser esa velocidad en un punto concreto para arrastrar a la persona. Y entonces nos sale una velocidad de 795.744 metros por segundo. Entonces, al hacer la cuenta nos sale 1,38 por elevado a 12 metros por segundo al cuadrado, y la fuerza se dispara muchísimo y se pone 1,38 por elevado a 10 newton. Es decir, que sale una fuerza demasiado grande que no podría soportar ningún revólver, salvo el de nuestro personaje que está desencadenado por desmalado, y el cuerpo de nuestra mujer que es muy resistente para que no atraviese la bala. Bueno, y ahora va a salir la película de mi compañero, que es Black. Men in Black. Bueno, no sé cómo se llama. Men in Black. That's not possible. Let's agree to disagree. That's not possible.
básicamente la medida que hemos utilizado del cohete, que es el Saturno 5, que es el que se utilizó en el proyecto de Apolo 11, el hombre que llegó a la Luna, son unos 110 metros, pero como la plataforma de la que cae el señor no está directamente no está en la punta del mismo cohete, pues hemos dicho que son unos 100 metros. ¿No? Luego, la constante de la gravedad se sabe y el tiempo, por cronómetro hemos visto que son unos 10 segundos aproximadamente para que se hagan unos cálculos redondos. Utilizando la fórmula de la caída libre, nos sale que salió el tío despedido a una velocidad de 49,9 metros por segundo, que eso equivale más o menos a unos 180 kilómetros por hora, así que cayó bastante rapidito, por lo que parece. Ahora vamos a poner otro fragmento de la misma película, pero es una deceleración que sufre nuestro personaje. Where's the animal? Hemos supuesto que la altura es la misma porque es el mismo cohete y todo, y como esta vez son dos personas, pero sin tener en cuenta el rozamiento, es lo mismo que cae una persona cómoda como un elefante, es lo mismo el tiempo que tarda. Entonces, sabiendo el tiempo que tarda, que son 10 segundos, hemos calculado al final que tiene, que son de esos 180 kilómetros por hora. Y entonces, bueno, el supuesto que el abajo es negativo y hacia arriba es positivo, entonces sale una velocidad que es negativa, que la tengo aquí. Entonces, y luego, el tiempo que tarda en ponerse el completo hemos supuesto también con el reloj, que son de 3,5 segundos. Por tanto, con la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial a partir del tiempo, como se separa, la velocidad final es 0 y la inicial es de 180 km por hora, entonces nos sale una aceleración que en este caso es positiva porque va hacia arriba, o una aceleración de una 150 metros por segundo al cuadrado. Y eso en G son más o menos una 35G. Una G, o una gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y hemos buscado en internet y una persona es capaz de soportar entre unas 6 o 7 Hz. Y entonces, al comparar estas 6 o 7 Hz con los 35, pues es imposible que haya sobrevivido. Aparte, estas 6 o 7 G, que son unos 800 kilogramos, y esta G que se tiene en la película son unas 2 toneladas, o sea que es imposible que haya sobrevivido. Y ahora hablar Lucas sobre el Shabbat. Pasando a analizar este fragmento de la película, podemos ver que primero hace falta las densidades medias de la lava, que suele ser directamente proporcional a los materiales de los que está hecho, pero tomaremos una densidad media de 3.000 kilogramos por metro al cubo,
la densidad del agua que es conocida ya, que es 1000 kilogramos por metro al cubo, y el porcentaje de agua que hay en un cuerpo humano a edad adulta más o menos son un 60% más o menos. Vale. Ahora, necesitamos saber primero cómo va esto de las densidades, que es, si tenemos un fluido que es más denso que el cuerpo que va a entrar en él, lo que haría sería que el cuerpo flotara. Si tuviéramos densidades de un cuerpo y un fluido que son más o menos iguales, lo que pasaría es que se crearía como un equilibrio en el que el cuerpo ni flota ni se hunde. Y por último, si el cuerpo fuera más pesado, tuviera una densidad mayor que la del fluido, lo que pasaría es que se hundiría instantáneamente. Aquí podemos ver que Gollum, que se está hundiendo en la lava, pero esto realmente no sería verdad, porque si suponiéramos que más o menos Gollum tiene una estructura más o menos parecida a la del cuerpo humano, diríamos que tiene un 60% de agua, y haciendo los cálculos veríamos que obviamente no es parecido, de hecho es tres veces casi mayor la densidad que tiene la lava con respecto a la que tendría el cuerpo humano. Así que para calcular más o menos cómo podría ser esto posible, hacemos un porcentaje del porcentaje de agua que tendría en su cuerpo, y los 40%, el 40% de la masa en seco restante tendría que tener una densidad de unos 2.400 kilogramos por metro cubo. Eso es muchísimo, y bueno, así es un mundo de fantasía, no podemos decir que no, pero que realmente eso, si estuviera hecho para un humano, sería imposible. Creo que estáis siendo muy buenos, no estáis haciendo ninguna pregunta. ¿Podéis? Explica muy bien. Bueno, pues muy bien, vamos a seguir con la fiesta. El siguiente grupo es el número 10. El grupo 10. Vale, pues nosotras en el trabajo de física de película hemos elegido dos películas, y una de ellas es Fast and Furious, y es un coche que salta de una torre a otra haciendo un tiro horizontal. Y la otra es la del caballo Spirit, que salta de una montaña a otra y hace un tiro parabólico. Primero Laura y yo vamos a explicar la de Fast and Furious, y luego Nieves va a hacer la de Spirit. En la escena que vamos a ver nosotros primero, que se tendría que ver pero no se ve, los actores están en un edificio huyendo de otro actor porque los quiere matar. Entonces lo que hacen es que se encuentran en un coche, se montan en el coche, aceleran, y al acelerar saltan de uno de los edificios a otro. Lo que no sabemos, porque en la película no se ve, es cuánto cae con respecto al otro edificio, es decir, si baja 2 pisos, 3 pisos o 4 pisos. Entonces nosotros lo que hemos hecho se supone en el primer caso que baja 2 pisos, es decir, una distancia de 6 metros, y en el segundo caso que baja 4 pisos. Entonces los ángulos de ambos van a ser diferentes. En el caso de 2 pisos tardaría 1,1 segundo en caer con un ángulo de 18 grados. Y lo que sí se mantiene constante es la distancia de los dos edificios, que la tenéis aquí, y la distancia entre ambos. Entonces ahora Laura, mediante la fórmula y ecuaciones, pues os va a explicar cuál de los casos sería el más cercano a la película. A ver, primero voy a calcular qué velocidad tendría teniendo en cuenta que va a caer que va a bajar solo 6 metros por un grado de 18 grados. Voy a poner las ecuaciones generales que voy a usar.
teniendo en cuenta que esto solo ha bajado 2 pisos, o sea 6 metros, que sería un ángulo de 18 grados, la velocidad que debería de tener la inicial sería 7,96 metros por segundo, en vez de 96 metros por segundo, que serían 5,4 kilómetros por hora. Esto perfectamente podría hacerlo el coche si podría hacerlo perfectamente, dado que estos son 90 metros y cogería una velocidad mucho mayor que la que necesitaría para llegar allí. Y con el ángulo de 38 grados, saldría perfectamente el coche bien. Ahora vamos a hablar del PIB. Donde un caballo sin recorrer nada aquí, sin tener solo con un impulso, coge un salto y llega perfectamente a una distancia de 50 metros. Y demostramos que es posible. Ahora yo voy a explicar cómo es posible que el caballo recorra tantos kilómetros hora al otro lado. O sea, es como en la peli sale como que vuela. Bueno, pues tenemos el movimiento 1, que es la altura máxima. Cogemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es igual a I sub 0 más V sub 0t menos un medio por gravedad al tiempo al cuadrado. Vale, pues hacemos que la altura inicial sea 0 y sustituimos. Ahora cogemos la velocidad inicial de la altura, que es igual a la velocidad inicial I menos 7, que es igual a velocidad inicial 0 de alfa menos gravedad por tiempo, y igual a 0, menos gravedad por tiempo es igual a menos velocidad inicial por seno de alfa, el ángulo. Tiempo es igual a menos velocidad inicial por seno de alfa partido en menos gravedad, que sale que es igual a velocidad inicial seno de alfa menos gravedad. Y vemos pues que el tiempo del movimiento 1 pues da eso, y el tiempo del movimiento 2, que está en X, es 2 por T1, que este tiempo es el doble de T1. Ahora, con la distancia pues horizontal, X es igual a X sub 0 más V sub 0X por T2, que da igual a V sub 0 de coseno de alfa por T2. Ahora, sustituimos las dos ecuaciones y nos da lo siguiente. Velocidad inicial por seno de alfa por 2 velocidad inicial por seno de alfa partido de gravedad, es igual 2 por velocidad al cuadrado seno de alfa por seno de alfa partido de gravedad. Y la distancia entre un barranco y otro, suponemos que son 50 metros, la distancia máxima. Bueno, pues sustituyendo ya con números, nos da lo siguiente. 50 es igual a 2 por velocidad inicial al cuadrado por... Suponemos que el ángulo que salta el caballo es de 45 grados, ¿vale? Entonces, seno 45 por coseno de 45 partido de 9,8, que es la gravedad. 50. ¿Cuál es el resultado? Pues da el resultado 22 con 135 metros partido segundo. Que hacemos una conversión de metros al segundo, de metros por partido segundo a kilómetros partido hora, que nos da
hora. Pues entonces, lo que podemos comprobar es que en la vida real un caballo no puede recorrer 79,786 porque normalmente un caballo recorre entre 30 y 45 kilómetros al día. Y eso sin tener peso ni nada. También podemos ver en la película que el caballo tiene un peso del humano, del indio. Bueno, pues también podemos ver que un caballo, por ejemplo, el más rápido, que es de la raza pura sangre inglés, o en un terreno llano, su velocidad máxima es de 70 km/h. Y eso estando sano y teniendo un suelo llano. Entonces es imposible que un caballo recorra todo eso y que salte y que... Yeah. ¿Qué número sabes? El 10. Sí. ¿Alguien se ha dejado aquí la hoja? La hoja de evaluación. ¿Quién se ha dejado? Muy bien, pues este era el grupo 10. Y ahora le toca al grupo 2. No oses despreciar mi poder. No lo intentes. Bueno, como vemos en el vídeo, el hombre salta recto, o sea, tiene un fallo porque el hombre salta recto cuando debería saltar hacia adelante y hace una parábola como vemos aquí. Y suponiendo que pesa 80 kilos y su masa es de 80 kilos y el peso es 784 newtons, él debería hacer una fuerza de más de 1000 newtons para poder saltar tan alto y llegar hacia el otro lado. Vale, como podemos observar en la escena, no se cumple la tercera ley de Newton, porque la tercera ley de Newton dice que un cuerpo A que ejerce sería un personaje que ejerce una fuerza a un cuerpo B, que sería la nave, pues el cuerpo B le devolvería la fuerza a la misma intensidad y el sentido contrario. Y como podemos ver aquí el personaje cae sobre la nave, pero no hay una fuerza en contra de él. La fuerza más o menos la podemos calcular suponiendo que pesa unos 80 kilogramos y diréis que, o sea, esto no se desarrolla en el planeta Tierra, sino que se desarrolla en Coruscant. Entonces la gravedad no es la misma, pero la podemos saber, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y hay una fuerza de 784,8 newtons. También, si vemos que es una caída libre, bueno, la altura la podemos calcular mediante esa ecuación, que sería una altura de 1096,27 metros, y suponiendo que la energía potencial que tiene al principio toda se convierte en energía cinética, podemos calcular la velocidad de impacto. La velocidad inicial sería 0, la masa unos 80 kilogramos y la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Impactaría con una velocidad de 146,66 metros por segundo.
aunque la nave vaya a una velocidad relativamente baja, el impacto sería mortal para el personaje. Como podemos ver en esta escena de también el pollo, el pollo sale disparado hacia abajo cuando en realidad debería realizar un tiro parabólico hacia ti. Ahora toca al grupo 6. Grupo 6. Bueno, pues buenas tardes. A ver, ya muchos de nosotros nos conocéis. Nosotros somos Celia, Samuel, Manuel, Luis y yo soy Patricia. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer lo que venimos a hacer un poco todos, ¿no? Intentar coger varias escenas de películas y aplicar leyes de la física que nos son conocidas, que hemos ido dando en clase, para ver si se aplican correctamente o no. Entonces os voy a dejar con cada uno de mis compañeros que os van a explicar cada una escena. Pues primero tenemos una escena de Juego de Ender que por lo visto no es muy conocida, pero me encanta la película. Miguel un choque inelástico, ¿sale? Y no voy a poner los 40 segundos porque la otra parte va a terminar. No tiene sentido. Ya. Y básicamente para hacerlo... ¿Salte? Vale, aquí para hacer los cálculos hemos tenido que hacer algunas revisiones. En el libro dicen que los niños tienen 6 años, pero que no tienen 6 años. Entonces he buscado la edad del actor y por lo visto cuando rodó la película tenía 26 años. Y he buscado en el Centro de Control de Prevención de Enfermedades que la edad el peso medio de un chico de 16 años son 60 kilos, entonces recogió que uno tenía 62 y otro 58 por encima. ¿Vale? Y luego para encontrar la velocidad inicial del salto, porque en la escena se nota que salta como si fuese un salto, entonces pues busca también el análisis cinemático y básicamente nos dice que la velocidad inicial es de 4,6 metros por segundo. Usamos la ecuación que hemos estado en clase y asumimos que es un choque perfectamente inelástico en una dimensión. Y básicamente si resolvemos, pues tenemos 62 kilos, uno de ellos está en reposo, bueno, asumimos que está en reposo, está en una pequeña velocidad, pero asumimos que está en reposo y al final nos da que la velocidad en conjunto es de 2,38 metros por segundo. Y si vemos en la escena de la película, también nos damos cuenta de que básicamente la velocidad del chico se ve reducida a la mitad. Y luego de otra pequeña parte de la escena, que es aquí justamente en la segunda parte, que cada uno se impulsa en dirección opuesta. Ponen los pies uno contra el otro y saltan. Y entonces, eso aquí podemos aplicarlo a través de la tercera ley de Newton, ya que si la velocidad media de salto era 4,6 metros por segundo y cada uno de los dos está saltando, pues básicamente la velocidad será el doble y cada uno saltará en dirección opuesta. O sea, uno tendrá una velocidad de 9,2 metros por segundo y el otro tendrá una velocidad de 3 menos 9,2 metros. Bueno, pues yo voy a hacer el choque elástico de Tarzán.
lugar, suponemos que Tarzán tiene una masa de 20 kilogramos y cae con el vector velocidad 4 menos 4 metros por segundo. Que esta moto tiene una masa de 30 kilogramos y se encuentra en reposo. Entonces, según la fórmula de movimiento del movimiento lineal, tenemos esta fórmula que es la del choque elástico, sustituimos y nos da que D sale con una velocidad, un vector velocidad 8 tercios menos 8 tercios metros por segundo. Luego calculamos las velocidades en las que Tarzán llega a una velocidad de 5,75 metros por segundo y D sale con 3,77 metros por segundo. Entonces, por tanto, este choque es posible y puede ser impulsado hacia velocidad. Bueno, pues yo voy a calcular el coeficiente de rozamiento que tiene Tarzán en este momento de la película. Bueno, pues... Pues como podemos suponer, cuando Tarzán llega sobre la rama, consideraremos que tiene una velocidad inicial de cero, ya que se puede despreciar debido a que es muy baja. Y podemos considerar también que es un plano inclinado debido a que la rama se inclina, entonces Tarzán se posa sobre este y lo consideramos a Tarzán como un bloque, como hemos dado otras veces en el ejercicio. Entonces, calculamos a través de aproximaciones, debido a que Tarzán medirá aproximadamente unos 74 metros, 1,74 metros, calculamos a través de la pierna, que medirá más o menos la mitad, pues a través de esos cálculos, que la mitad serán 87 centímetros, calculamos cuánto mide la rama. La aproximación que nos sale es una distancia de 13,05 metros y calculamos el tiempo que tarda desde que se posa sobre la rama hasta que salta, que es de 3,26 segundos, y usando la ecuación de la aceleración, que es la distancia recorrida entre el tiempo al cuadrado, nos sale que su aceleración promedia es de 1,23 metros partido segundo al cuadrado. También, debido a que más o menos se aproxima, según internet, dice que Tarzán tiene aproximadamente 20 años y un hombre, la masa promedia de un hombre de 20 años tiene 72 kilogramos, por lo cual su peso será de 705,6 newtons. Y el ángulo que se forma con la rama contra lo que sería más o menos el suelo es una aproximación de unos 30 grados. Entonces, realizamos la descomposición de la fuerza del peso y nos sale que entonces realizamos una descomposición de fuerza sobre el eje Y y sobre el eje X, teniendo en la fuerza del eje Y una fuerza nula, debido a que el peso y la fuerza normal se contrarrestan la una a la otra, pudiendo calcular así lo que vale la normal. Entonces, como tenemos la normal, podemos calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento debido a que es la normal por nu, y en la fuerza del eje X descomponemos toda la fuerza y al final nos acaba saliendo que nu vale 0,00513, que al ser un coeficiente de rozamiento tan bajo permite a Tarzán deslizarse sin ningún problema sobre la rama. Bueno, ahora voy a intentar explicar el salto del Spirit, porque bueno, como ya hemos visto, la han explicado antes nuestras compañeras, entonces todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado si el Spirit podía saltar por ese barranco, ¿no? Entonces os voy a dejar primero el vídeo, que antes no se ha podido ver. Entonces, bueno, lo primero que aplicamos las ecuaciones de un giro parabólico, y sí que es verdad que hemos intentado calcular
la velocidad a la que debería ir el Spirit sin tener en cuenta el tiempo, ya que el tiempo pues bueno, está como un poco a cámara lenta por si no se ha notado, ¿no? Entonces, buscando datos por internet, tenemos que la longitud promedio de un caballo adulto es de unos 2 metros y medio. Entonces, haciendo una regla de 3, midiendo con regla y eso, pues vemos que la figurita del caballo mide unos 2 centímetros y medio. Entonces, midiendo lo que sería el barranco, nos da por regla de 3 que es de unos 12 metros y medio. Entonces, el dato que hemos obtenido es algo diferente al que han obtenido antes nuestras compañeras. Entonces, utilizando las mismas ecuaciones, si cogemos y despejamos el tiempo de vuelo y lo sustituimos en otra ecuación, pues aproximando al que el ángulo sea de unos 45 grados más o menos, si hacemos los cálculos, nos da que el Spirit va a una velocidad de 39,87 km por hora. Entonces, en este caso, sí que podría saltar el acantilado siempre y cuando no tengamos en cuenta el tiempo de vuelo, que debería ser de unos 6 segundos más o menos, pero si no tenemos en cuenta que está a cámara lenta, pues sí que podría saltar el acantilado. Bueno, yo creo ahora sobre la caída y la aceleración se queda en la gravedad de 9,8 metros al cuadrado. Entonces, utilizamos la fórmula de la gravedad libre y entonces se obtiene una altura de aproximadamente 124 metros. Entonces, con esa altura ya podemos calcular la velocidad de caída, que sale a 49,3 metros segundo. En vez de que chocar contra red, pues va a producirse una desaceleración, que lo podemos volver a calcular aproximando lo que sube desde que choca con la red hasta que llega al punto máximo, 10 metros. Utilizando otra vez la misma fórmula, pues tener una aceleración negativa porque es una desaceleración de menos 66,08 metros segundo. Entonces, ahora con ese choque con la red, pues si calculamos la fuerza que sufre es de 9.964 newton, que aproximadamente son 6,74 Hz. Entonces, según el estudio, lo máximo que puede soportar una persona son 9 Hz, por lo tanto, no se muere y puede soportar el impacto. Y entonces, gracias a las películas que hemos visto y aplicando las fórmulas que hemos aprendido durante la clase de física, pues hemos podido comprobar que muchas películas sí aplican la física y se basan en ella, pero que otras pues, utilizan, o sea, dan cosas que no son. Entonces, pues, hemos aprendido a evolucionar. Este es el grupo 6, ¿vale? Entonces, si sois buenos y queréis, le podéis dejar al ordenador, y si no, no, pues no, al siguiente grupo que es el 14. Buenas tardes. Con mi grupo vamos a poner un vídeo de los Simpsons que se va a basar en el principio de Arquímedes. Y bueno, antes de nada, os vamos a recordar un poquillo que es el principio de Arquímedes que hemos dado hace poco, y consiste que los cuerpos que se sumergen o experimentan un empuje vertical hacia arriba, que es igual al peso desalojado del fluido. Aquí también lo podemos ver en el esquema, y que se suele llamar el empuje hidrostático o el empuje de Arquímedes.
porque no le cae bien. Bueno, mediante diferentes estudios se ha demostrado que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por la gravedad, que es igual a la densidad del fluido por volumen de ese objeto por la gravedad. Por otra parte, el peso de ese objeto, como sabéis, es igual a la masa del objeto por la gravedad, que es igual a su densidad por su volumen por la gravedad. Entonces, si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto sumergido en él, pues obviamente como que la fuerza de empuje es mayor al peso de ese objeto que sufre y el objeto flota en el fluido. Y si es al contrario, o sea, el peso del objeto es mayor a la fuerza de flotación que sufre, pues ese objeto se hunde en el fluido. Entonces, una vez explicado esto, si nosotros calculamos la fuerza de empuje que sufre Homer en el agua y por otra parte calculamos el peso de Homer, podemos saber qué fuerza es mayor y cuál es menor y podemos saber si Homer realmente se hunde o no en el agua. Entonces, para ello, tomamos los datos que nos hacen falta, que es densidad del fluido. Este caso es el agua del mar y la masa y la densidad de Homer. Entonces, calculando estos datos con el sistema internacional, pues nos sale que la fuerza de empuje es aproximadamente como 1200 newtons y el peso de Homer 1100. Entonces, la fuerza de empuje es mayor al peso de Homer aproximadamente por 100 newtons y por tanto Homer no debe hundirse, sino que tiene que flotar en el agua. Entonces lo que hemos visto fue un error porque es ilógico. Vale. Entonces, ¿qué debería ocurrir para que Homer se pudiera hundir y andar rápido en la mar? Para esto, usando la fórmula de densidad de hemos decidido que la manera más fácil de que podría aumentar su peso es de aumentar su densidad. Y para esto le tenemos peces de plomo que tiene una densidad muy alta de 11,34 gramos y les últimos 10 kilogramos de plomo para ver si puede hundir. Haciendo los cálculos nos va a dar que la densidad es de 1010 y el peso final de una pesa es de 1180, que es mayor que la fuerza que debería superar la densidad. Entonces, así se puede. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias. El grupo 14. Y que se vaya preparando ya el grupo 8, por favor.
con la película de Frozen. Claro, nosotros relacionamos la fuerza de rozamiento como algo negativo. Si hay fuerza de rozamiento, la eficacia de los motores disminuye. Si tenemos que arrastrar algo por el suelo, como digo, mucha fuerza de rozamiento, tenemos un problema. Pero como no haya fuerza de rozamiento, pues nos pasa como nuestro compañero Lab, que lo que le va a ocurrir en el vídeo. No, porque el curativo chiquitito vamos a pasar un poco como tal. Pero el curativo es así. ¿Qué dices? ¿Cómo se pone para poner la arriba? Claro, Lo primero que hemos hecho es que podríamos haber puesto algún peso aleatorio, pero teníamos curiosidad de ver cuánto pesaría un muñeco de nieve vivo. Así que lo que hicimos fue tomar medir la escala y le hacíamos el peso de la zanahoria y de los bracitos y de los botones. Y nos salió, usando la densidad de la nieve, las cae 24 horas, porque la de nieve sería demasiado. Y nos salió que olas pesaría sobre 9,8 kilos, que tiene más o menos sentido. Y mide 54 centímetros. Así que el IMF le sale un poco. Entonces, ahora Pomar nos va a decir cómo funciona la física real sobre hielo y nos va a destacar algunas cosas sobre cómo, por qué el reno avanza más dando pasitos cortos en el hielo, sin embargo, Olaf no puede avanzar. Bueno, pues aquí lo primero que hay que hacer es tirar un poco de Robin Hood y tirar flechas y poner la fuerza que hemos supuesto, una fuerza de 100 newton para la fuerza que hace al andar, y descomponerla en FX y en FI con los senos de 30, que es el que hemos supuesto para andar, por poner algunos. Nos sale que es 50 en FX, esta es 50, y la de FI es 86,6 newton. ¿Por qué nosotros necesitamos esto? Porque aquí la cuestión es saber si a la FX es más grande o más pequeña que la fuerza de rozamiento. Para ello, pues tenemos la constante de rozamiento sobre un patinador de hielo, que es el que hemos encontrado, que es de 0,03, su coeficiente. Con la masa que ha calculado mi compañera, también conseguimos el peso, que es multiplicado solo por la gravedad, y tenemos 96,96 newton. Así que la normal, como todos sabemos, es la suma del peso y la fuerza descompuesta del FI.
que nos sale 182,64 newton. Que la fuerza de rozamiento, al multiplicarla, pues nos sale 5,47 newton. ¿Qué experimenta la fuerza de rozamiento? ¿Qué es lo que pasa? Que la fuerza de rozamiento es mucho menor que la fuerza en el eje X, lo que hace que patine no consiga andar. A la pregunta de que el reno pues, va haciendo pasillos cortos y avanza poco, pero algo avanza. Pues es porque al dar pasillos cortos, el ángulo este se hace mucho más finillo, con lo cual aumenta la fuerza Y y disminuye la fuerza de X, con lo cual la fuerza X en vez de 50 pues serían 10 y la fuerza de rozamiento, como aumenta la fuerza normal, aumenta la fuerza de rozamiento, es directamente proporcional y saldría, como han dado, pues la fuerza de X saldría mayor. Pero el pobrecito Olaf, que se queda sin nariz, pues no consigue andar. Y ya estaría. ¿Vale? Bien, con esto ya vamos a cerrar la primera sesión. Habéis estado nuevamente en los grupos, tal como prometí, nadie está muerto de vergüenza, nadie se pasa nada, pero un par de cosillas antes. Daos cuenta de una cosa que ha pasado, que siempre suele pasar, y vais a encontrar en estos sitios, y es que siempre hay problemas. Fallos mecánicos, no hay conexión a internet, mi ordenador no va, etc. De manera que lo de la semana que viene os recomiendo que aparte de que traigáis las cosas en vuestro ordenador, tengáis una copia en pendrive. Si necesitáis internet, hacer una copia offline por lo que pueda pasar, ¿de acuerdo? Para estar preparados para todo lo que pase. Bien, la hoja de evaluación me la dejáis aquí encima de la mesa.